sabemos, toda la semana damos contenido, información de valor y esta vez tenemos a nuestro invitado especial, César Maravés, que ya todos lo conocen porque hemos venido creando un gran contenido valioso para ustedes. Vamos a hablar lo que es los pronósticos para este 2026, la radiografía del mercado inmobiliario, tanto nacional y local. Adelante, Margen. Hola, hola, bienvenidos a todos. Bueno, y estoy súper ansiosa de conocer cuáles son los pronósticos para el año que viene en el sector inmobiliario. Y para ello, ¿quién mejor que César que nos puede hacer un amplio análisis y sobre todo muy didáctico para que todos entendamos qué es lo que nos espera el año que viene? Gracias, César, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes y como siempre un gusto estas conversaciones que tenemos en estos temas que tanto nos gustan, tanto nos apasionan. Miren, para entrar en materia, hay algo importante que decir de que no solamente el mercado ha cambiado este año, que el primer semestre fue bastante agitado, con ciertos niveles de incertidumbre, temas de inflación, temas de aranceles, nuevas leyes que salieron, pero eso que conversábamos en la reunión anterior de la relación entre las fluctuaciones de las tasas hipotecarias y el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años, esa brecha se ha ido reduciendo y definitivamente la tendencia es hacia abajo y eso ha hecho que se fortalezca aún más las proyecciones positivas para el año 2026 y una tendencia clara a la baja de las tasas de interés que vamos a ver ahora, entre otras cosas. Excelente, Fíjense, excelentes noticias, César. no, definitivamente. Hay algo también que recalcar que es como los últimos efectos de este primer semestre eh, con tanta incertidumbre que ha hecho que la movilización del inventario en los hogares en Estados Unidos, ¿verdad?, haya llegado a niveles muy bajos, pero eso ya está cambiando de manera importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación en el 2025, ¿verdad? Y ya venía desacelerándose producto de las altas tasas de interés comparadas a las tasas de referencia en el imaginario de mucha gente, que fueron las tasas en los 2,5, 3 durante el año 2020, 21 y hasta principios del 22. Fíjense que desaceleró el mercado inmobiliario, pero eso efectivamente está empezando a cambiar porque todos esos desafíos de poder de capacidad de compra, menos personas entrando al mercado por las tasas de interés y la incertidumbre económica, ya eso está quedando atrás. Y fíjense que para hablar en términos agregados, 4,6 millones de propiedades se estima que cambien de mano este año. Si lo dividimos, ¿verdad? Ese número nos da 11,000 casas en promedio que se venden cada día. Es decir, 400, se venden 8 casas por minuto. Y eso es algo interesante para ver en perspectiva el tamaño del mercado inmobiliario aquí. Lo importante y el reto que tenemos todos es cuántas de esas 8 casas por minuto vamos a vender nosotros, vamos a financiar, vamos a conversar con esos compradores o vendedores, ¿no? El reto es súper, súper interesante y los números están allí. Entonces, esto quiere decir que el mercado está de nuevo ya retomando su impulso, está más dinámico que a principios del 2025, ¿cierto? Sí, sí, la tendencia está cambiando y la proyección para el 2026 es mejor. Sin embargo, no estamos en niveles altos históricos, pero estamos ya en un sendero claro de recuperación. Qué Fíjense. bueno, César. César, y también es muy importante resaltar, ¿verdad?, que el crecimiento demográfico, tanto como para la infraestructura, la migración a la Florida va a ser bastante movida y más con el tema que está pasando de New York, porque continúa Hay, siendo el motor más fuerte que Sí. personas que están llegando de otros estados y la demanda va a ser mucho más alta y ese es el pronóstico que tenemos para este 2026. Mira, eso es un punto muy importante que tú acabas de mencionar. Se mudan diariamente a la Florida más de 1,300 personas.
el Así es. crecimiento demográfico de la Florida superó a otros estados históricos de grandes crecimientos como Nueva York, etcétera. Solamente estamos en esa disputa con el estado de Texas, que desde el punto de vista de terreno, en Texas caben cuatro Claro, estados de la Florida. claro, claro, Entonces, obvio. eso tiene un impacto importante porque cuando tú haces un negocio, dices, ¿quién es mi demanda? ¿Quiénes son mis clientes potenciales? Y todo el tiempo estamos hablando de migración interna principalmente. No Así estamos hablando de las propiedades que se venden como second homes o que se venden como propiedades de inversión la para inversión. clientes latinoamericanos. Estamos hablando solamente de personas que cambian su residencia oficial. Esto se mide por los entes estatales que emiten las licencias de conducir, ¿verdad? Entonces, definitivamente el estado de la Florida es un estado de constante crecimiento. Fíjense, noticias positivas. Tres razones por las cuales el mercado de la vivienda está en camino de recuperación. Uno, las tasas hipotecarias definitivamente ya lo peor lo dejamos atrás y a pesar de que normalmente hay distintas fluctuaciones, la tendencia está claramente a la baja. A medida que disminuyen las tasas de interés, ese efecto bloqueo, ¿qué es el efecto bloqueo? Las personas que están paralizadas o que han estado paralizadas durante algún tiempo y ya se están dando cuenta y paralizadas porque las tasas de interés eran muy altas en su percepción, tanto para comprar y vender. Pero como todo, ¿verdad? Se establecen nuevos parámetros de referencia y ya no, difícilmente hay alguien que tenga sus cinco sentidos y que esté bien informado que pueda aspirar a que las tasas vuelvan o vayan a estar en el futuro cercano en los niveles de 2020, 21 y 22. Claro. Entonces, eso es muy importante y definitivamente a medida que esas tasas bajan, pues más personas se incorporan al mercado. Miren esto, esto es las tasas hipotecarias promedio desde enero de este año hasta el 30 de octubre. La tendencia, a pesar de Excelente. distintas picos que hemos tenido por distintas razones, ¿verdad? La tendencia claramente es una tendencia a la baja. Wow. Así Y es. a pesar de que tocamos un punto, un piso por debajo del 6.1, estamos ahora como en 6.3, pero de nuevo, son las fluctuaciones, pero la tendencia claramente está a la baja. Sí, pero esas son las fluctuaciones normales de un mercado, porque evidentemente la economía no está estable todos los meses, ¿no? Ujú. Se producen diferentes cambios que eso pues afecta directamente a la tasa de interés hipotecaria y al resto de las tasas Sí, del y mercado de recientemente todo. tuvimos el government shutdown, hemos tenido Exactamente. noticias un poco impactantes sobre los niveles de desempleo y la Reserva Federal, que como siempre le decimos, no determina, más sí influencia en las tasas hipotecarias, de los dos criterios que ellos toman en consideración para mover las tasas de referencia, que son la inflación y la tasa de desempleo, en estos momentos la tasa de desempleo es mucho más significativa para tomar decisiones que la tasa de inflación. Entonces, fíjense, esto es una proyección de lo que tenemos para este último trimestre del año los trimestres del 2026 y definitivamente es a la baja y, y para clientes internacionales, porque ustedes también hacen clientes internacionales, ya nosotros hoy en día, yo hoy estoy sometiendo un préstamo para un cliente internacional de México a una tasa del 6%. Imagínate, Eso es excelente, eso es nunca, buenísimo. O sea que nunca la tasa antes se está visto. manteniendo igualmente como tú lo estás diciendo en este pronóstico y también la tasa de empleo que está aumentando, obviamente porque hemos estado en una zona completamente de crecimiento. Se han expandido los proyectos, los inventarios y eso es Sí, eso es una buena oportunidad tanto para el local como para el internacional. definitivamente, definitivamente. Hay una conjunción de factores. Miren esto qué importante. Cómo el pago mensual promedio de una hipoteca en los Estados Unidos ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo por distintas razones. Una,
porque las tasas van bajando y las nuevas personas que toman una hipoteca la toman una tasa menor. El otro elemento importantísimo es que el ritmo de aceleración de los precios ha disminuido y eso es otro factor Claro. importante. Y un tercero es que como estamos en términos generales, y quiero ser bien, bien claro que estamos hablando en agregados nacionales porque hay mercados que tienen comportamientos diferentes dentro de este universo tan amplio que es los Estados Unidos. Ujú. Así Estamos en un mercado predominantemente de compradores. Por lo tanto, tenemos a vendedores mucho más motivados a dar concesiones y eso se traduce en mayores beneficios para los compradores. De manera que estamos en una situación bastante interesante. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos resumir? Que el poder de capacidad de compra de la persona promedio en Estados Unidos ha mejorado y ha mejorado por estos tres factores: tasas de interés, precios de la vivienda y los sueldos. Si vemos el tema de los sueldos, los ingresos del trabajador promedio, la línea azul marca la tendencia y la línea verde marca el número, el índice real del crecimiento de los sueldos, y esto es una información de la Reserva Federal, y como vemos, desde el 2006 hasta el 2025, pues se ha ido incrementando y esas son buenas noticias, independientemente de que, Así como es. todo, hay matices, hay situaciones particulares, hay sectores que se han visto más afectados que otros, pero para efectos de ilustración queremos hablar de tendencias generales. No, y que Miren esto. esos factores, disculpa, son los que toma en cuenta en sí la Reserva Federal para tomar las decisiones en cuanto pues a ajustar las tasas de interés del mercado en general. Entonces, por eso es importante Efectivamente, hablar de estos son, o sea, estos son datos a nivel macro, pues, o sea, a nivel del país, pero es. son positivos, que es lo importante, es que sean positivos para la economía. así Así es. mismo es, y son clave porque son básicamente, como César siempre nos los ha demostrado, con números, con gráficas, son pronósticos y son datos directamente de la Reserva Federal. Así que en este 2026 va a ser un año, yo digo, César y Marge, que va a ser un año completamente de oportunidades, de recuperar, que toda la persona que a lo mejor tiene ese temor en hacer sus inversiones, mira, las casas van a ir aumentando, vamos a tener más demanda, más inventario, y por supuesto que en esta zona de crecimiento como lo que es el suroeste de la Florida, tiene mucho más inventario porque son zonas que ha ido aumentando tanto la población, gente que se muda, gente que se está mudando de Miami, de otros estados. Hay mucha más probabilidad que obviamente tú puedas alcanzar ese sueño de que puedas comprar. Porque tenemos Correcto. constructoras que aportan ayuda de gastos de cierre, incentivos, programas que se adaptan a cada uno de las personas, Claro, por supuesto, que vamos a estar nosotros precalificando, ¿correcto, César? Porque todo es como una necesidad. Yo le digo que siempre la precalificación es algo individual. No le podemos decir a alguien, así mira, te es. voy a dar el 3.9, el 4.5, el 6, porque todo el mundo es algo independiente, Así ¿correcto, es, César? así es, correcto, correcto. Miren, esto es otro elemento que nos hace ver que el efecto bloqueo está disminuyendo. Esto es la proporción de hipotecas residenciales en circulación en base a la tasa hipotecario al momento que esa hipoteca se generó. Y obviamente toda esta zona que está aquí es 2021, 2020, 2021 y principios del 2022. Aquí vamos avanzando 2022, 2023 y esta es del 2024 en adelante, ¿no? Pero fíjense cómo el número de hipotecas desde el 2022 hasta ahora que tienen tasas superiores al 6%, ¿cómo van aumentando? Porque realmente han sido Claro. las condiciones del mercado. Y ese efecto bloqueo que hablamos, que cada vez va disminuyendo, va a dinamizar mucho más el mercado. Y miren, miren esta gráfica que es muy significativa. Por un lado, en el eje de las Y tenemos la tasa fija a 30 años y las fechas en el eje de las X. Y miren cómo desde principios de año hasta septiembre de este año ha ido fluctuando esa tasa y ahora la tasa promedio está aún más baja de eso, más cerca Correcto. de esta zona de acá. Y esto lo que habla es cuál es la reacción del comprador en
salir al mercado y retomar la búsqueda de una propiedad o de incorporarse en el mercado vendiendo su propiedad para comprar una nueva, porque hay una necesidad humana normal dependiendo del ciclo de vida donde cada uno de nosotros estemos. Si estás recién casado, compras una casa pequeña, cuando empiezas a tener hijos necesitas una casa más grande aún para que vengan los amigos, pero ya luego que entras en tus hijos en una edad universitaria, pues entonces ya te empiezas a reducir o te jubilas o te quieres relocalizar. De manera que hay distintas razones que motivan a las personas a comprar o vender una propiedad. Y esas necesidades están comenzando a superar el beneficio financiero de aferrarse a una tasa hipotecaria bajísima. Porque como todo, Claro, es un proceso de ajuste, ¿no? Y es humano, pero el comportamiento tiene sus incidencias en la economía y en este caso estamos, la palabra sería como desbloqueando esa parálisis de muchas personas que han tenido de tomar una decisión desde el año 2022 hasta ahora. Qué bueno, César. César, y por supuesto que nosotros aquí en la Florida seguimos siendo el imán para todas las personas que quieran migrar aquí a la Florida, lo que mantiene una alta demanda en la vivienda ideal para primeros compradores, inversionistas y todas las personas que quieran hacer crecer su portafolio, Así porque es, las tasas son increíbles y el mercado está, como tú muy bien lo dijiste, está muy a dinámico. favor del comprador, correcto. definitivamente, así es. Miren, la, y esto ratifica un poco de la proporción de hipotecas con tasas superiores al 6%. Estamos en el nivel más alto en 10 años. Fíjense este número de acá comparado con este número de acá. Pero, ¿qué nos denota esta gráfica? Señores, son ciclos. Si yo comparo la tasa del 2021-2022, obviamente tengo tasas mucho más altas que la tasa actual. Pero si lo comparo con tasas del 2013, si lo comparo con tasas de los años de 1976, donde la tasa promedio llegó a estar por encima del 20%, entonces son ciclos y en función al ciclo, pues los agentes económicos toman sus decisiones, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas que nunca han ocurrido, no estamos hablando de efectos extraordinarios, no, son parte de la dinámica del mercado inmobiliario. El Correcto. inventario continúa creciendo, pero continúa creciendo todavía por niveles por debajo a la prepandemia. Estos son listings activos a octubre, medidos a octubre de cada año. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que efectivamente hayan subido en comparación al 2024, tenemos que verlo en contexto. Seguimos teniendo un mercado donde la demanda, ¿verdad?, es superior a la oferta y ante cualquier variación en las tasas de interés, el impacto a los precios es al alza. Claro, Y eso es una condición estructural que se mantiene a nivel nacional y de nuevo, hay que ver y analizar la realidad de cada uno de los micromercados donde participamos, pero esto claro. Y nos da aquí, claramente una tendencia. y aquí es importante, César, aclararle a todos nuestros invitados el día de hoy, de que los ciclos en real estate, en este caso muy particular, tenemos que hacer literalmente un paréntesis antes de pandemia y después de la pandemia. O sea, los años 20, 21 y 22, ¿verdad? Comenzando el 22, tenemos que excluirlos para poder hacer análisis y para poder inclusive tomar un criterio y una decisión de si es conveniente o no conveniente comprar. Porque como tú muy bien lo acabas de explicar, las tasas de interés bajaron en ese momento determinado por una circunstancia muy específica que la intención era reactivar la economía, sea como fuera, en ese preciso momento de la pandemia, ¿verdad? Lo cual bajaron las tasas. Pero si cerramos, si sacamos la pandemia de este análisis, nos podemos dar cuenta que hoy por hoy estamos o sea, en un ciclo sano para la economía con sus altas y sus bajas como todo ciclo durante el año, por diferentes circunstancias que ya las explicaste. El aumento o disminución de la inflación o de los trabajos, pero si te pones a ver,
como muy bien lo estás expresando en estas gráficas, o sea, antes de la pandemia habían más casas a la venta. Antes de la pandemia las tasas de interés estaban más o menos similares a como las tenemos hoy. Entonces, es importante para nuestros clientes e invitados que hagan siempre un paréntesis y como lo estabas diciendo también al principio, lo importante es que ya las personas, los futuros compradores, se están acostumbrando ya a que la tasa de interés que estamos manejando actualmente es la que va a predominar este año, el año siguiente, ¿ok? Salvo diferentes circunstancias excepcionales como pueden pasar que nadie puede prever, de hecho, como Así por es. ejemplo una pandemia y que esperemos que más nunca nos ocurra, pero son circunstancias excepcionales que tenemos que sacarlas, extraerlas de un análisis financiero para que podamos ver la panorámica en general y decir, wow, es verdad, mira, o sea, antes yo tenía tasas de interés inclusive hasta más altas que las que tengo ahora y la gente salía a comprar. Tenían más inventarios, habían más casas a la venta que los que hay hoy en día y la gente salía a comprar. Y no dejaban de tomar una decisión por eso, sino al contrario, como tú lo dijiste hace rato, mira, me quiero mudar porque mi familia creció, porque me voy a mudar, cambié de trabajo, X, X, X. Entonces es importante siempre hacer esos paréntesis para que nos demos cuenta de que no es que estamos en un mercado, pues, que no sea sano, todo lo contrario. Cada día nos vamos estabilizando más y eso es lo bonito de analizar, de este tipo de análisis que tú nos presentas hoy a nivel macro y a nivel micro, ya depende pues de la ciudad o estado que nos encontremos. Pues. Así es. No, Y no, César, totalmente de acuerdo. discúlpame, y resaltando un poquito, agregando un poquito más de lo que Margeria está diciendo, estamos observando hoy en día que más compradores están siendo calificados, entrando en el mercado que ahora antes a lo mejor tenían un temor, pero ahora como tenemos más demanda en ciertas zonas de la Florida, por supuesto que tenemos más personas que se están ya calificando y están dando ya ese gran paso, ¿correcto? Así es, definitivamente. Y eso se ve a todo, hablando ya un poco de la Florida y de un tema importantísimo que hizo que los números y las estadísticas de la Florida y especialmente de la costa este, hablando de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, sobre el efecto de los condominios de más de 30 años, el efecto de todos los special assessment y reparaciones y volver a colocar todos esos edificios bajo la norma, que definitivamente tuvieron un impacto y sin embargo fue una o ha sido una oportunidad de inversión interesante. Esos condos que son mayores a 30 años en esa zona costera, que tenían unos niveles de inventario altísimos, medido en meses, quizás hasta 18 meses de inventario, han empezado a bajar porque el mercado se está dinamizando y la gente está entendiendo y analizando caso por caso, donde a pesar de en ese nicho particular, con ciertos niveles de alerta por lo que está ocurriendo, sigue habiendo proyectos interesantes y una inversión con rendimiento. De manera que aquí hay opciones y alternativas para todo perfil del comprador y del inversionista también. Miren, César, volúmenes. háblanos un Sí, poquito también de que pueden tener el comprador más alternativas, más opciones, los programas, incentivos que están ayudando actualmente a los compradores en este momento, por supuesto, para mejorar su capacidad de compra. claro, para el mercado local hay distintos programas de asistencia para primeros compradores que se van a reactivar a principios de año, ya en enero los tenemos, programas que toman en cuenta obviamente algunos que son grants, es decir, que es dinero que no debes retornar si cumples con ciertas características para primeros compradores en función al ingreso que tengas en relación, el ingreso promedio que tengas en relación al ingreso promedio del condado donde vives. Y también hay otros programas de asistencia que ni siquiera son para primeros compradores. Son, en este caso, hay un programa para FHA donde puedes obtener hasta el 5% de asistencia para inicial y gastos de cierre, que son programas muy interesantes que haremos una conversación sobre eso en particular. Y Seguro que si eso lo unimos a que las condiciones de affordability, de capacidad de ese comprador local, ese primer comprador, están aumentando y también las condiciones para
los inversionistas internacionales, tanto en tasa como en concesiones del desarrollador. Y estamos hablando de en los distintos estratos de inversión. Estamos hablando desde las casas de preconstrucción que pueden hacer las grandes constructoras, como los proyectos de altísima gama en Brickell o en Miami Beach, donde hay programas de leaseback para los inversionistas, etcétera. Hay, en términos generales, hay una cantidad, es dicho de una manera coloquial, es una tormenta perfecta a favor del comprador o del inversionista, porque hay distintos elementos que confluyen para incentivar esa inversión. Y al final del día, recuerden que tenemos que ver esto en tendencias, tenemos que ver esto en comportamiento histórico, y la revalorización en el Claro. estado de la Florida es superior a el promedio nacional. Entonces, fíjense, se espera más inventario para el 2026. Esto es por ejemplo, de estos 5.239.000 unidades, una porción aproximadamente por debajo del millón son nuevas propiedades y el resto son resales. Y a medida que las personas rompen con ese efecto bloqueo, pues Ujú. salen más propiedades al mercado y eso es sano. Claro. Quiero terminar con estas imágenes que toda persona que esté involucrada en el sector inmobiliario, en préstamos, como agente inmobiliario, como asesor inmobiliario para clientes locales o internacionales, tengan a la mano para esta temporada navideña, para que la compartan con sus allegados e informen a las personas. Uno, el inventario está subiendo y aquí vemos mes a mes de enero a octubre cómo eso va aumentando y es positivo. Los días ahora en el mercado de una propiedad, y esto es para los que tienen expectativas como listing agents y para que hablen con esos vendedores, que las propiedades están tomando más días en el mercado ahora para venderse, pero no es que el mercado está lento, sino que estamos volviendo a niveles normales. Miren los años Es, prepandemia, así es. esta situación. O sea, aquí fueron efectos producto de la pandemia, de las tasas de interés artificialmente bajas, etcétera, pero no hay nada de qué alarmarse. Así es. Las tasas hipotecarias están bajando, cosa que es muy importante, y esto ya lo hablamos. Los pagos mensuales están bajando, esto mejora el affordability de las personas. Y los recortes de precios. En promedio, el 20% de los listings a nivel nacional recibieron ajustes de precio. ¿Y esto quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el ritmo de aceleración de los precios está disminuyendo, ¿verdad? Y eso es sano también, y donde vemos que ese impacto es mucho mayor es coincidencialmente en las zonas donde tuvieron incrementos de precios muy acelerados. Entonces es parte del ciclo, ¿verdad? Exacto. Y es comportamiento normal, ¿no? Y esto es una ventana de oportunidades para el comprador y para el inversionista, que a medida que las tasas de interés sigan bajando, esa ventana de oportunidades se va reduciendo porque se incorporan más personas al mercado y hay un impacto a los precios definitivamente. Entonces, eso es un tema bien interesante a tomar en cuenta. Por otro lado, previsiones de apreciación son más modestas que en años anteriores, de nuevo por el ciclo. Aquí se estima una apreciación promedio del 1.7, 1.8% a nivel nacional, y de Correcto. nuevo, en la Florida siempre estamos en niveles superiores a eso, y aquí vemos a distintos entes que han sido encuestados sobre esto: la Asociación de Realtors, la Asociación de Banca Hipotecaria, Fannie Mae, Wells Fargo, etcétera, ¿no? Y el otro elemento importante, y con esto termino, que la apreciación promedio, si tomamos que el valor promedio de una propiedad en los Estados Unidos en el 2025 es de 420.000 dólares, una persona que hoy compra una propiedad va a tener una apreciación en 5 años de
61.300 81 dólares en promedio. Ahí estamos hablando de más del 10%. Ese es el Exactamente. equity para hablar en términos que la gente ya no nos entienda un poquito más, César, el equity que Sí, puede ganar una propiedad, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Entonces, independientemente de los ciclos, de las caídas, de las recuperaciones, esto es una tendencia histórica de la revolución. Por eso es que el negocio de bienes raíces es un negocio tan interesante y así es. tan, Por eso es que yo digo que el negocio de los bienes raíces es el mejor negocio, tanto para un inversionista como para, por supuesto, el primer comprador que está iniciando con su primera casa y que posteriormente pues, puede pasar a obtener un portafolio, porque es un negocio a mediano y a largo plazo, pero que con sus bajas y subidas siempre va a tender a la alza. De 5 a 10 años en adelante es que le empezamos a ver pues la revalorización, el equity que le podemos extraer a las casas y lo cual nos va a permitir seguir haciendo negocios, ¿cierto, César? Porque después, cuando tengamos un equity, y queremos ampliar nuestro portafolio, pues hay diferentes productos financieros que nos van a permitir pues sacarle dinero a esa casa y poder comprar otra y así vamos sucesivamente Wow. con una así es. estrategia financiera que César, ¿verdad? Y nosotras, César como nuestro lender y nosotras como sus asesores inmobiliarios, pues nos sentamos y analizamos caso por caso y le podemos pues sugerir estas estrategias, lo cual van a ayudarle a ampliar su portafolio y que a largo plazo pues va a ser el patrimonio que van a construir para ustedes y sus familias. Eso es lo que, Definitivamente. eso es lo Y un que punto. Sí, adelante, Sai. Disculpa, César, eso es lo que le iba a agregar aquí a Marge, teniendo siempre una buena asesoría, trabajando por supuesto de la mano con nuestro amigo César, que es el experto, para darle a nuestros clientes siempre el paso a paso de cómo llegar a crecer su portafolio, para que sea el primer comprador, el segundo comprador, si es de inversión, y así ellos sucesivamente cada año puede estar comprando su propiedad. Así es. Miren, aquí le dejo mis datos de contacto y los de Rubén, que son con los que estamos con ustedes interactuando más frecuentemente. Y quería decirles algo. Es importante que como personas involucradas en el negocio inmobiliario tengamos claramente el diagnóstico de en qué parte del ciclo inmobiliario estamos. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que te diga, yo compré una propiedad en el 2023 y aún no tengo equity, pero esa persona compró en el punto más alto del mercado. Así Y es. no es que no va a tener equity, lo que pasa es que en el cortísimo plazo no lo tiene, Tiene pero que cada esperar. pico que alcanza el mercado inmobiliario, el siguiente es mucho más alto. Si tú hablas con una persona que compró en el 2020, 2021, 2022, definitivamente, a menos que haya hecho una inversión muy poco asesorada, tiene ya equity y en el largo Sí, plazo definitivamente lo va a tener. De manera que esto es la información que preparamos para ustedes con mucho gusto y encantados de seguir avanzando en todos estos temas y de informando, porque al final del día nuestra función es simplemente informar a nuestros clientes inversionistas o compradores para que tomen la decisión más adecuada en base a su perfil. así es. Bueno, muchísimas gracias César y Saily hoy por esta valiosísima reunión. Sobre todo me estoy muy contenta porque tenemos noticias muy positivas. Tenemos unas perspectivas económicas para el año que viene muy positivas para todos nuestros compradores por primera vez o inversionistas, porque bueno, vemos cómo el mercado se sigue estabilizando con sus picos y sus bajos, pero lo importante es que lo mejor es la inversión en ladrillos, lo mejor es invertir en real estate.